Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que como ustedes saben no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, TV o banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Cualquier seguidor o seguidora de Los Simpsons sabe que la mejor época de la serie corresponde a las primeras temporadas, aquellas que comenzaron a principios de la década de los 90, básicamente porque esos capítulos tenían un fuerte componente cargado hacia la crítica, la ironía, la sátira y todo eso en torno a lo que era esta gran institución que es la familia y la sociedad estadounidense. O sea, eran capítulos que tenían mucha crítica hacia lo que era la construcción social de Estados Unidos. Luego, obviamente, esto se fue transformando con el paso del tiempo y se transformó en una especie de sitcom donde básicamente la serie terminó transformándose en un pretexto para seguir haciendo funcionar el merchandising, el marketing. Entonces se transformó en una serie de humor que trataba como de aferrarse a cualquier cosa que sonara como actual, ¿ya? A cualquier ítem de actualidad. Pero bueno, en la primera época, digamos, en la época de gloria de los Simpsons, en la primera mitad de la década de los 90, aprovechando obviamente el éxito que tenía la serie animada en la televisión, Matt Groening, el creador de los Simpsons, funda en el año 1993 la editorial Bongo Comics, que fue una editorial que comenzó a publicar muchos cómics de prácticamente todos los personajes importantes de los Simpsons. Y hubo una persona muy importante en la creación de esta editorial, que fue Bill Morrison. ¿Ya? Bill Morrison es un autor, un dibujante que partió haciendo cosas para publicidad, para merchandising y terminó transformándose en el hombre de confianza de Matt Groening para poder publicar cosas por medio de la Bongo Comics. Acá en Chile nosotros conocimos este periodo de los Simpsons por medio de la editorial mexicana VIP, y que de hecho eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, que son estas revistas que corresponde a material publicado en el año 1993-94, original estadounidense, y en 1996 material de México, ¿ya? Y vamos también a hacer un repaso sobre la biografía de Bill Morrison y por qué y cómo fue que llegó a ser un personaje tan importante para la editorial Bongo Comics. Así que ñoñas y ñoños, acomódense porque a partir de hoy nos vamos a poner amarillos y vamos a comenzar con este nuevo Rincón de Sobaco. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sobre cómo llegó Matt Groening a crear Los Simpsons y cómo llegó a tener éxito, ya lo mencionamos en nuestro capítulo dedicado al álbum de Los Simpsons, cuyo link dejaremos arriba para que lo visiten y lo vean antes de seguir con este capítulo. Así que por esta oportunidad nos saltaremos esta parte. Lo que sí mencionaremos es que Matt Groening funda en el año 1993 la compañía Bongo Comics, responsable de publicar historietas de los personajes más característicos, partiendo por la familia Simpsons, el hombre radioactivo, Tommy y Daly, Bartman, entre otros. Más adelante también publicaría material de Futurama, otra serie creada por Matt Groening. En este periodo, Bongo publicó material muy entretenido, con argumentos sencillos, pero para nada simplones, debido a que los guiones eran muy sólidos.
Partió con historias enfocadas a la familia Simpsons, pero con el tiempo terminaron creando un universo que podría haber funcionado perfectamente como un multiverso, donde suman a personajes como el hombre radioactivo, el cual protagoniza historias épicas muy bien construidas y con muchas referencias a clásicos como Jack Kirby, la EC Comics, Stan Lee, entre otros. Es así como se ve una evolución, donde los creadores de estos cómics no escondían su faceta de ñoños, planteando historias con muchos guiños y clichés característicos del mundo de los cómics que solo ellos podrían entender. Referencias muy bien trabajadas y con un humor muy bien producido que hizo que estos ejemplares hayan sido muy entretenidos para leer. Otro componente muy llamativo es el humor muy satírico contra la política y el conservadurismo estadounidense, planteando muchos chistes contra Nixon, contra el fascismo y contra los sectores más tradicionales, pero también pegándole a los hippies, a los ñoños, a los comunistas y al poder judicial. En síntesis, Bongo Comics planteó un humor creativo, inteligente y sencillo que la transformó en una excelente alternativa para disfrutar de un humor políticamente incorrecto. Uno de los responsables de esta manera de plantear historias fue el gran Bill Morrison, dibujante y a veces guionista de Bongo Comics. Bill nace en 1959 en Michigan, donde comienza a dibujar desde los 3 años, descubriendo a Batman a los 7 años, lo que le hizo obsesionarse con los cómics. Estudia ilustración y comienza a trabajar en los 80 pintando para publicidad de películas animadas de Disney. Luego comienza a trabajar en el área del marketing para productos licenciados en formatos de poleras, juguetes, libros, carteles, etc., lo que lo lleva a conocer a Matt Groening, quien en esa época recién comenzaba a darse a conocer con los Simpsons. Este hecho significó un cambio en la carrera de Bill, puesto que comienza a trabajar dibujando material de los Simpsons para sus productos de merchandising, siempre con la esperanza de pasar al staff de animación, puesto que el sueño de Bill siempre fue la de trabajar haciendo series animadas. Sin embargo, Matt Groening nunca lo consideró, debido a que su equipo de trabajo ya estaba consolidado y trabajando muy bien. A pesar de todo, Matt compensaría la lealtad de Bill Morrison al dejarlo a cargo de la nueva editorial Bongo Comics, donde Bill comenzaría a explorar su faceta de historietista, llegando a dibujar, entintar y escribir muchas historias para los cómics de los Simpsons, desplegando un humor ácido pero a la vez muy entretenido. Claro que por la editorial pasaron muchos autores, pero Bill destaca más por la constancia y la calidad de su trabajo. Con el tiempo, Matt Groening, además, le daría espacio en su editorial para que Bill desarrollara otros cómics de tinte personal pero sin descuidar el humor, entre los que destacan Roswell, Little Green Man, que narra la historia de un pequeño alien que arranca de una base aérea, Heroes Anonymous, protagonizado por un grupo de superhéroes atípicos, y Lady Robótica, un cómic que sumado con todos los anteriores le permitió ser nominado 4 veces a los premios Eisner, llegando a ganar en una oportunidad. En el año 2017 pasa a trabajar como editor de la mítica revista Mad, convirtiéndose además en vicepresidente ejecutivo de la DC Comics. En el año 2018 edita la adaptación en cómic de Yellow Submarine de los Beatles y en el 2019 renuncia a la DC, quedando en la actualidad como un ilustrador freelance. En la actualidad, Bongo Comics publica algunos cómics solo digital, pero el fuerte de lo creado desapareció. De hecho, Los Simpsons ya no se publica, siendo su último ejemplar el número 245, aparecido por última vez en octubre del año 2018. Termina de esta forma 25 años de publicaciones muy entretenidas y muy atractivas visualmente. En Chile tuvimos la suerte de disfrutar de estos ejemplares por medio de la editorial mexicana Vid a mediados de los 90 y por la argentina SD en los 2000. En esta ocasión revisaremos lo publicado por Vid, material de muy buena calidad que pasó un poco desapercibido por nuestros kioscos, pero que en el día de hoy merece ser rescatado por la calidad de sus historias, su humor y sus dibujos. Ya, ñoñas y ñoños, vamos a revisar en detalle entonces esta serie de historietas de los Simpsons que fueron publicadas por Grupo Editorial Vid, editorial mexicana que nosotros ya hemos mencionado anteriormente acá en el Rincón de Sobaco.
Y bueno, esta portada es un homenaje al número 1 de los Cuatro Fantásticos. De hecho, si ustedes se fijan, esa es la portada de los Simpsons y aquí está la portada original, ¿no? Entonces, a ver si, ahí está, enfoco. Bueno, la referencia es muy ñoña y esa va a ser una característica que se va a repetir mucho en los cómics de los Simpsons. Mucha referencia al mundo de Jack Kirby, mucha referencia al mundo de los superhéroes, pero sin dejar de lado el espíritu original de los Simpsons. Esto tiene una característica bien especial porque vienen dos historias. Si uno, por ejemplo, gira el cómic, se encuentra con que al reverso viene otra portada con otro cómic. Y cada cómic que viene como complemento va potenciando algún aspecto del universo de los Simpsons. Por ejemplo, en el número 1 tenemos una historia bien entretenida, digamos, sobre Homero haciéndose gigante. Entonces, cuando uno termina de leer esta historia, uno se va al reverso y continúa con... No sé si ustedes se acuerdan, pero en los Simpsons todos los años sale un especial de Halloween. Y en este caso se hace un homenaje a esos capítulos de Halloween de los Simpsons por medio de este cómic, que es a la vez un homenaje a los cómics de la EC. Los cómics de la EC fueron aquellos que se publicaron en los años 50, que fueron muy polémicos. De hecho, el Senado estadounidense demandó a esa editorial y la obligó a cerrar. Y el cómic más famoso que sacó la EC fue Cuentos de la Cripta. Entonces acá obviamente también hay un homenaje. Aquí está el número 2, con la aparición de Bob Patiño. Y bueno, acá por ejemplo aparecen los dibujos de Bill Morrison, que es un autor que estuvo presente en toda la etapa de los Simpsons, ya sea como dibujante principal, como entintador, como guionista. Entonces eso habla un poco de la confianza que le tenía Matt Groening a Bill Morrison. Está por Patiño. Y en el reverso hay una historia llamada Un Romance Fatal. Bueno, siempre estos cómics juegan con eso, como en la portada ponen como algo así como impactante, y uno a medida que va leyendo la historia va entendiendo cómo se llegó a eso. Las historias son súper entretenidas, son bien sencillas, bien simples, pero no son simplonas. Pero a la vez igual es como bien creativo. Las historias tienen como un humor que uno de pronto como que lo lee y dice, guau, como, oye, aquí se atrevieron a pegarle un palo a esto. Aquí hay un homenaje a los cómics de Nick Fury de los años 60-70 que eran súper psicodélicos. De hecho hay un número de Nick Fury que fue censurado en su momento, y acá obviamente lo parodian. De hecho, aquí está Krusty como tirado en el sillón y dice, oh, mi cabeza, este empapelado me va a volver loco. Siempre como el chiste corto. Y ahí obviamente hay una analogía a una de las historias de Nick Fury que fue censurada en su época. Número 4. Esta portada es como bien entretenida porque es como una portada eterna. Y eso, pues a media... Por favor, miren esto. Una publicidad del príncipe del rap. ¿Ah? El príncipe del rap. Porque William es un chico muy prendido. Esta historia es muy buena porque está protagonizada por Otto, que aquí se llama Buzzman y está ambientada en el futuro. Y obviamente en el futuro post-apocalíptico, donde hay zombies, y Buzzman es un tipo que
le pagan por trasladar sobrevivientes de este mundo post-apocalíptico. Es como bien entretenido. Lo bueno de todas estas historias de complemento que venían atrás era que los guionistas podían experimentar y se podían ir en una volada como bien cuática. Crimen Comics, protagonizada por El Barto. Entonces, claro, con eso se olvidaban de la continuidad de la serie animada y podían hacer otras cosas. Número 6. Y aquí hay un cómic de McBain Comics, que vendría siendo como una especie de Arnold Schwarzenegger en el mundo de los cómics. Bueno, acá van alternando, porque en Estados Unidos se publicaban Los Simpsons, se publicaba El Hombre Radioactivo, se publicaba Tommy Daly, pero en México como que todo lo metieron en esta misma serie. Entonces en el número 7 aparece el cómic del Hombre Radioactivo. Esta portada es súper bonita, a mí en lo personal me gusta porque este tipo de impresión es como bien particular, porque genera un efecto radioactivo. 450 pesos costaba este cómic. Distribuido por Alpha. Y este cómic es súper entretenido. Miren, Batman tiene la misma pose que el Hombre Radioactivo, porque somos superhéroes y tenemos las mismas poses. Y aquí, por ejemplo, los creadores vierten toda esa influencia de los cómics de los años 50 y de los años 60, por ejemplo. Bueno, esto claramente tiene una influencia de Hulk, cuando Bruce Banner se expone a la explosión gamma. Esto obviamente tiene influencias de Superman, peleando contra los comunistas. Entonces, como bien entretenido. Y aquí aparece por primera vez Todd, quien más adelante sería el joven residuo nuclear. ¿Ven? Que sería el compañero de aventuras de... Aquí se ríen de los cómics de la EC. Son como bien entretenidas esta historia también en lo personal, como que me gustaban harto. El humor también es súper denso. Aquí más homenajes a Jack Kirby. Se fijan que aquí el trazo ya empieza a cambiar un poco y le empiezan a poner esos achurados y esas sombras que son súper característicos de los dibujos de Jack Kirby. De hecho, me acordé, para acompañar esta revisión, voy a pedir que me acompañen El Hombre Radioactivo y el joven residuo nuclear. Esta dupla vale oro, ¿eh? Sí, nos vamos a dejar ahí, aquí al ladito. Y bueno, aquí comienzan a aparecer más personajes como ambientados en el universo del Hombre Radioactivo. Y aquí muestran el origen del joven residuo nuclear, que claramente es un homenaje a Spider-Man. Entonces todo el rato sacan referencias de los cómics de Jack Kirby, de la Marvel de los años 60. Y siempre... y aquí está Tommy Daly, Itchy y Scratchy. Yo creo que los cómics como más flojos, entre comillas, fueron los de Tommy Daly. ¿Por qué? Porque el universo de los Simpsons funciona bajo su propia lógica bajo su propia lógica, si es que lo entendemos, de que los Simpsons tienen sus propias leyes de la física. Y eso significa que hay muchas cosas que son fantásticas porque la animación permite que así sea. Y Tommy Daly es una serie animada dentro de una serie que ya es animada también. Por lo tanto, Tommy Daly, como en la serie de los Simpsons, trata de forzar aún más la física, las leyes de la física, porque es aún más fantástico en la serie de los Simpsons. Pero acá siento que el humor es muy complicado de que funcione bien, porque ya los cómics de los Simpsons ya tienen un componente fantástico muy fuerte, muy potente. Entonces, perdón.
Entonces, claro, tratar de plantear algo aún más fantástico todavía, siento que como que se siente un poco forzado. Entonces, desde esa perspectiva, siento que el cómic podría haber cumplido mejor, no sé. Pero bueno, lo importante es el detalle ñoño de que sacaron cómics de Tommy Daly. El estreno de Bartman en el número 12. De Bartman, otro personaje también icónico. No les voy a decir el alter ego de Bartman. Y aquí sale Bart con la camisa celeste. Eso es como bien particular porque hay algunos cómics donde aparece con la polera celeste y en otros sale con la polera roja. Y en las figuras de los Simpsons, por lo menos en los 90, en todo lo que tenía que ver con merchandising, Bart siempre salía con la polera celeste. Yo nunca entendí por qué hacían esa diferenciación. Y solamente con Bart pasaba eso, pero bueno. Si hay algún... ¡Oh! ¡Animaniacs! En algún momento creo que también llegué a tener un cómic de Animaniacs, pero no sé dónde quedó. El hombre radioactivo. Cada número del hombre radioactivo iba avanzando en las décadas. Entonces, cada número refleja un poco un homenaje a los cómics de determinado momento de la historia. En este caso, aquí hay un homenaje a los años fines de los 60, principios de los 70. Número 17, donde Flanders se vuelve malo. Y aquí en el cómic explican por qué se vuelve malo. Y en reverso, una historia de Homero en el oeste. Número 20, un homenaje a... A ver si lo tengo por aquí. Es como una mezcla. Es como un homenaje en parte a la portada de Una muerte en la familia de Batman, pero también, a ver si lo tengo por aquí, pero también es un homenaje a otra portada muy icónica, que no sé dónde está, que es una portada de Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno, por ahí tengo cuando lo encuentre. Aquí está. Lo encontré. Esta portada también muy icónica de Crisis en las Tierras Infinitas. Entonces, claro, es una mezcla entre estas dos portadas para dar forma al número 20 de los Simpsons, con el hombre radioactivo. Mucho diálogo. Estos cómics de los Simpsons se caracterizan por tener mucho texto que obviamente es un homenaje a los guiones de Stan Lee, que también tenían mucho texto y mucha cosa. Número 32. Este cómic es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí viene el estreno de Roswell. Aquí Bill Morrison, que fue el autor en quien se apoyó Matt Groening para publicar Los Simpsons, logró tener una confianza tan alta en Matt Groening que él le permitió le permitió publicar a un personaje que ya era una creación propia de Bill Morrison, que es Roswell, dentro de su propia editorial, que es él. Es este marcianito. Y aquí, por ejemplo, Bill Morrison ya lanza toda su influencia de las spin-up, del cómic de los años 60, 50, con influencias del rockabilly, la ciencia ficción. Este por lo general es un cómic entretenido, visualmente súper atractivo, tiene harta influencia del cine B de los años 50.
Entonces desde esa perspectiva, súper bonito el cómic. Y eso quería compartir con ustedes. Así que Raya para la Suma, yo diría que es un cómic espectacular. ¡Cuidado! ¡Hombre radioactivo! Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Yo en lo personal encuentro que estos cómics de los Simpsons son muy buenos, muy entretenidos. Es un humor que no es básico, es un humor simple, pero no simplón. Ahí está la diferencia, no es un humor simplón, sino que es un humor más trabajado, más inteligente. Tiene mucho texto, muchas referencias ñoñas, muchas referencias al universo de Jack Kirby. Y eso hace que este sea un cómic que siempre se preocupó de tratar de proponer algo más allá, que no fuera algo básico, simple, sencillo. Así que desde ese punto de vista, yo creo que estos cómics de los Simpsons son muy entretenidos, muy recomendables, sobre todo, y lo más importante es que se cumple con una lectura transversal, o sea, lo puede pasar bien tanto como un niño, un adulto mayor, de cualquier edad. En ese sentido yo creo que cumple muy bien y es un reflejo obviamente de lo que era el espíritu original de la serie en la primera década de los 90. Así que yo con esto me voy despidiendo, agradecer a toda la gente que vio este video. Aún estamos esperando a los 25 suscriptores que vean esto en vivo para yo poder hacer mi canal de TikTok y así pagar esa apuesta que tengo desde hace un año. Tengo una apuesta desde hace un año para ver si logro 25 personas viendo en vivo el estreno, y si es así me hago una cuenta de TikTok y hago todas esas payasadas en TikTok. Así que agradecer, y también agradecer a la gente que toda la semana nos pregunta a qué hora se va a estrenar el capítulo, de qué vamos a hablar, también a los que proponen, en fin. Espero poder encontrarnos muy pronto en un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, y desde aquí, desde la base de operaciones del Rincón de Sobaco, me despido con un abrazo enorme para todas y para todos ustedes. Nos vemos, chao.